Hola, soy Luis Enrique Constantino Martínez, de la FES Acatlán de la UNAM. Estoy inscrito en la licenciatura de Matemáticas Aplicadas y Computación, y en este video les presentaré los temas de funciones cóncavas y convexas. Recordemos que la gráfica de una función que va de R en R es un subconjunto de R cuadrada, es decir, podemos pensar que la gráfica de una función real de una variable real es un conjunto de puntos en el plano. También vimos las razones por las cuales se dibujaba de cierta forma, de cierta manera, la gráfica de una función en el plano. Vimos cómo esas ciertas propiedades de las funciones producían ciertas características de la gráfica de una función. Y como por ejemplo, por mencionar algunas, es si una función es par, la gráfica de f es simétrica con respecto al eje y. Y si una función es impar, la gráfica de f es simétrica con respecto al origen, como lo vemos en las gráficas. Ahora bien, si una función tiene un máximo local en x0, el punto x0, f de x0 es la cima de una loma de la gráfica de f. Y cuando una función tiene un mínimo local en x0, el punto x0, f de x0 es el fondo de un valle de la gráfica de f, como se muestra en la imagen. Y por último, si f es creciente en un intervalo i, a y b pertenecen a este intervalo i, con a menor estricto que b, la gráfica de f es una cuesta que va del punto a, f de a al punto b, f de b, como lo vemos en la primera imagen. Y si f es decreciente en un intervalo i y a y b pertenecen a este intervalo, con a menor estricto que b, la gráfica de f en el intervalo cerrado a, b es una pendiente que baja del punto a, f de a al punto b, f de b, como lo vemos en la segunda imagen. Con los ejemplos anteriormente mencionados, ya tenemos una idea de cómo se puede dibujar una gráfica de una función en el plano. Ahora bien, si tenemos una función que es creciente en un intervalo i y a y b pertenecen a este mismo intervalo, veamos los siguientes casos. Estos casos es cuando la función es creciente, entonces es totalmente análogo cuando la función sea decreciente. Vamos a definir la función g de x. Esta va a ser igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Todo esto por x menos a más f de a. La gráfica de g de x es la recta que pasa por los puntos a, f de a, b, f de b. La diferencia entre estos dos casos es que la primera, g de x es mayor o igual a f de x para toda x en el intervalo cerrado, b. Es decir, la recta de la gráfica de g de x está por encima de la gráfica de f de x. Y en el segundo caso, g de x es menor o igual a f de x para toda x en el intervalo cerrado a, b. Es decir, la recta de la gráfica de g de x está por debajo de la gráfica de f de x. De estas condiciones podemos llegar a la siguiente expresión. Tomamos g de x mayor o igual a f de x para toda x en a, b cerrado. Si solo si sustituimos g de x a lo que es igual, f de b menos f de a sobre b menos a, todo esto por x menos a más f de a mayor o igual a f de x para toda x en a, b cerrado. Haciendo algebrita, restando f de a del otro lado y dividiendo x menos a del otro lado de la desigualdad. Por lo tanto, g de x es mayor o igual a f de x para toda x en a, b cerrado. Si y solo si f de b menos f de a
sobre b menos a es mayor o igual a f de x menos f de a sobre x menos a para toda x en el intervalo abierto a, b. Y lo mismo para la otra desigualdad, solamente se cambia la desigualdad. G de x es menor o igual a f de x para toda x en el intervalo cerrado, b. Si solo si, f de b menos f de a sobre b menos a es menor o igual a f de x menos f de a sobre x menos a. Ahora bien, si tenemos una función como f, que es como la que utilizamos anteriormente, cumple en el intervalo y la propiedad que cuando g de x sea mayor o igual a f de x para toda x en el intervalo cerrado a, b, para cualquier punto a y b en el intervalo, a estas funciones las llamaremos convexas en el intervalo y. A partir de aquí entonces empezaremos con las funciones convexas y daremos su definición, la cual es la siguiente. Definición de una función convexa. Una función f es convexa en el intervalo y si dados a y b están en este intervalo y, con a menor estricto que b, se tiene que, para toda x en el intervalo abierto a, b, f de x menos f de a sobre x menos a es menor o igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Y con esto ya sabemos que es una función convexa y daremos un ejemplo. Sea f de x igual a x cuadrada e y igual al intervalo abierto 0,1, la función f es convexa en y, ya que si a y b pertenecen a y, con a menor estricto que b, y x que pertenece al intervalo abierto a, b, entonces, por definición de función convexa, f de x menos f de a sobre x menos a es menor o igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Y sustituimos. F de x es igual a x cuadrada, la x la sustituimos por la a, y tenemos que x cuadrada menos a cuadrada sobre x menos a es menor o igual. Sustituimos la x por la b y tenemos b cuadrada menos a cuadrada sobre b menos a. Y haciendo algebrita, x más a es menor o igual a b más a. Por lo tanto, la función es convexa en el intervalo y vemos su gráfica, la cual está por debajo de la recta. Veamos el siguiente ejemplo. Sea f de x igual al valor absoluto de x e y igual al intervalo cerrado menos 1,1. La función f es convexa en este intervalo cerrado menos 1,1, pero notemos algo. La función f no es creciente en el intervalo menos 1,1 cerrado. Y también veamos que no es derivable en 0. Esto ejemplifica el hecho de que la convexidad no es una propiedad exclusiva de funciones crecientes o derivables. Ahora bien, si tenemos una función como f, que es la que cumple con esta propiedad, que cuando g de x sea menor o igual a f de x para toda x en el intervalo cerrado, a, b, para cualquier punto a y b en este intervalo, vamos a llamar a las funciones cóncavas en y, para lo cual daremos la siguiente definición, que es de una función cóncava. Definición. Una función f es cóncava en el intervalo y si dados a y b están en este intervalo
con a menor estricto que b. Se tiene que, para toda x en el intervalo abierto a, b, f de x menos f de a sobre x menos a es mayor o igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Y con esto ya también sabemos lo que es una función cóncava. Y para esto daremos el siguiente ejemplo. Sea f de x igual a x cúbica y igual al intervalo abierto menos 1,0. La función f es cóncava en y, ya que si a y b pertenecen a y con a menor estricto que b y x en el intervalo abierto a, b, entonces, por definición de función cóncava, f de b menos f de a sobre b menos a es menor o igual a f de x menos f de a sobre x menos a. Y sustituyendo b cúbica menos a cúbica sobre b menos a es menor o igual a x cúbica menos a cúbica sobre x menos a. Y haciendo algebrita obtenemos que b cuadrada más ab más a cuadrada es menor o igual a x cuadrada más ax más a cuadrada. Por lo tanto, la función es cóncava en el intervalo. Y veamos su gráfica. Vemos que esta está por encima de la recta. Y también veamos que a, b y x son números negativos. Como observaciones, una función f es cóncava en el intervalo y si y solo si menos f es una función convexa en este mismo intervalo y. Y también a las funciones cóncavas las podemos llegar a encontrar en textos como funciones cóncavas hacia abajo. Y a las funciones convexas las solemos encontrar como funciones cóncavas hacia arriba. Espero que este video haya sido de mucha utilidad. Esto es todo de mi parte. Muchas gracias.